este año, desde enero hasta la fecha, en el colon. Entonces, como verán, esta patología está en aumento, ¿no? Y miren, tenemos estas imágenes. Esta es la imagen de un colon normal, miren. Se ve una mucosa del colon de aspecto regular, no tiene ninguna, no existe presencia de ningún eritema, ninguna tumoración. Pero ya miren estas otras imágenes. Miren esta imagen, se ven tumoraciones, ¿no? Se ven tumores en el interior del recto acá, igual acá, se ve otro tumor dentro del recto, y acá otro tumor en el colon descendente, la mayor parte de las veces, como pueden ver, ya con sangrado, ¿no? Aquí se puede ver sangrado. Entonces, seguramente este paciente va a tener datos de una hemorragia digestiva baja, ¿no? Es decir, rectorragia, que nos habla de que la hemorragia que está presentando es baja y probablemente podría ser secundaria a un cáncer de colon si es que tiene toda la sintomatología y los factores predisponentes, ¿no? Y miren, hablando un poquito de la introducción, el cáncer, este tipo de cáncer es una enfermedad que causa importante morbilidad y mortalidad, lo que les decía, está aumentando cada vez más, sobre todo en Norteamérica, Europa y otras regiones, donde el estilo de vida y los hábitos alimentarios son similares, es decir, existen factores bastante identificados que condicionan el desarrollo de esta patología, como vamos a poder ver más adelante. Hablando un poquito de la epidemiología, el cáncer colorectal está considerado el cuarto tumor maligno más frecuente en todo el mundo. ¿Qué les parece? Es decir, hay que tomarlo en cuenta porque es una alta estadística, ¿no? El cuarto tumor maligno más frecuente en todo el mundo, tanto en hombres como en mujeres. En los Estados Unidos de Norteamérica es el tercero más frecuente, es decir, varía también de acuerdo a zonas geográficas determinadas, ¿no? El año 2016 se diagnosticaron 145,000 nuevos casos en Estados Unidos con una estimación de 56,000 muertes. Ustedes se preguntarán, ¿por qué tan alta la estadística de muertes en este tipo de cáncer? Porque lamentablemente el diagnóstico se lo hace tardíamente, porque cuando el cáncer está en etapa temprana no da mucha sintomatología que eventualmente nos haga pensar en este tipo de neoplasia. La sintomatología es vaga, ¿no? Entonces pensamos en otras cosas benignas y no pensamos tanto en esto y lamentablemente el paciente es diagnosticado en etapas avanzadas cuando ya el cuadro está metastásico, muy avanzado y obviamente el pronóstico del paciente es desfavorable, ¿no? Es responsable del 11% de las muertes. En Japón es la tercera causa de muerte por cáncer después del pulmonar y el gástrico. Como les decía, hay variaciones geográficas, ¿no? Y miren esta estadística, siempre recordarla, hablando un poquito de la frecuencia de cáncer, está en el cuarto lugar hablando de los cánceres malignos, ¿no? Primero está el cáncer de pulmón, el de mama, el de próstata y está en el cuarto lugar. Y hablando de la frecuencia de cáncer del tubo digestivo, es el primero, según algunas estadísticas, ¿sí? Es el primero en frecuencia, cáncer de colon, el segundo el gástrico, el hepático y el cáncer de páncreas, sobre todo el de cabeza de páncreas, ¿no? Hablando un poquito de las estadísticas también y de la epidemiología, en América Latina, los países más afectados son Uruguay y Argentina, más que Chile y Ecuador, por ejemplo, o nuestro país. Y ustedes se preguntarán, por qué tan alta estadística en Uruguay y Argentina? Por la dieta. No olviden que las famosas parrilladas, los asados, son consumidos bastante en estos países, ¿no? Entonces, como nosotros nos antojamos, por ejemplo, acá en nuestro país, a media mañana comer un guiso, un picante que nos gusta tanto, ¿no? Un ají de fideo, no sé. Allá en Argentina todo el tiempo se hacen asados, todo el tiempo. Y obviamente el asado viene con bastante grasa y ese factor sería predisponente para el desarrollo de esta neoplasia, ¿no? En Bolivia no se disponen demasiados datos epidemiológicos valederos, pero se considera que su prevalencia e incidencia ocupa un puesto intermedio en los cánceres del tubo digestivo, ¿no? Y según los estudios, hay diferencias bastante claras en la incidencia del cáncer colorectal en diferentes zonas geográficas del mundo. Por ejemplo, existe alta frecuencia en Estados Unidos, Nueva Zelanda, Canadá, Europa Oriental y baja frecuencia en Asia y Sudamérica, seguramente condicionado por la dieta, ¿no? También hablando de la epidemiología, el riesgo de este tipo de cáncer aumenta notoriamente con la edad, es decir, habitualmente este tipo de neoplasia se ve en personas mayores de 45, 50 años o más, excepto
en el contexto de algunas formas hereditarias. Esta enfermedad es muy poco frecuente antes de los 40 años, pero existen excepciones. Les cuento que el año pasado, sí, viene un paciente a las 2 de la mañana al Hospital Bracamonte con dolor en fosa ilíaca derecha. El cirujano que estaba de guardia lo interpretó como una apendicitis aguda porque presentaba reacción peritoneal. El paciente se operó de emergencia a las 3 de la mañana y lo que se encontró fue un linfoma de ciego, es decir, un tumor a nivel del ciego. Se hizo una hemicolectomía derecha, ¿sí? Y una iliotransverso anastomosis para restituir el tránsito intestinal, y una vez que llegó el informe de anatomía patológica se concluyó de que se trataba de un linfoma de intestino grueso a nivel del ciego. Entonces, como verán, es raro en personas jóvenes, pero sí pueden haber casos. Ese paciente tenía 20 años aproximadamente, ¿no? Después de los 50 años, como les decía, hay un aumento rápido en la tasa de esta enfermedad, es decir, es más frecuente en este grupo etario, y el 95% de los casos aparecen mayores de 50 años. Eso siempre tomarlo en cuenta. Es decir, es aquel paciente que viene a la consulta, tuvo molestias digestivas inespecíficas, le hacemos, miren, acá está el médico, está recabando los datos del paciente, tenemos un paciente mayor, ¿sí? Habitualmente en personas mayores, tuvo el paciente molestias digestivas como constipación, flatulencia o eventualmente rectorragia, y al hacerle la colonoscopía encontramos esto, que ya no es solamente una inflamación, sino es un tumor en el colon a distinto nivel, ya con datos de sangrado que seguramente se van a traducir por datos de hemorragia digestiva baja, ¿no? Eso es lo que podemos encontrar. Y la variedad histológica, hablando de variedades histológicas, la que más frecuentemente se diagnostica a nivel no solamente Sudamérica, sino mundial, es el adenocarcinoma, en un 90-95% de los casos. Otros menos comunes son los linfomas, lo que les decía, el diagnóstico que obtuvimos luego de operar a ese paciente el año pasado, ¿no? Era un linfoma de ciego, de colon, ¿no? Otros menos comunes son los linfomas, los leiomiosarcomas, los carcinoides, los melanomas, y también podemos encontrar a nivel del colon lesiones metastásicas, es decir, tumores que se han producido en el colon a consecuencia de metástasis de otro cáncer primario a nivel del tubo digestivo o en la cavidad abdominal. Por ejemplo, no es infrecuente encontrar por tumores del hígado, ¿sí? Por cáncer de hígado, metástasis a nivel colónico. Habrá que hacer la diferenciación dónde ha estado el cáncer primario, ¿no? Y como podemos ver en la imagen de abajo, se puede ver la secuencia de hechos de lo que ocurre para que un paciente tenga una neoplasia a nivel del colon, ¿no? Miren, acá está la secuencia. El paciente tuvo una lesión primaria, una lesión que le predisponía a cáncer de colon, ¿no? Esa lesión fue aumentando de tamaño, se hizo bastante grande, y obviamente a nivel de esa lesión hubo metaplasia y displasia, es decir, cambio de un epitelio normal a uno patológico, ¿no? El paciente desarrolló un adenocarcinoma y obviamente eso se constituyó en un cáncer de colon. Esa es la secuencia de hechos que podemos encontrar en el paciente, ¿no? Hablando un poquito de la etiopatogenia y los factores de riesgo, que es importante que ustedes lo conozcan, ¿no? ¿En qué tipo de personas hay que buscar este tipo de cáncer? Alrededor del 75% de los cánceres de colon son esporádicos. Es decir, se presentan en personas que no tienen demasiados factores de riesgo para esta patología, ¿sí? Y el resto, es decir, el 25%, se producen en pacientes considerados de alto riesgo. ¿Por qué se llaman considerados de alto riesgo? Porque tienen factores que predisponen a cáncer de colon que han sido estudiados y bastante identificados. ¿Cuáles son? Por ejemplo, los portadores de enfermedad inflamatoria intestinal. Y hemos comentado ya varias veces, ustedes recordarán de que cuando hablamos de enfermedad inflamatoria intestinal, básicamente estamos hablando de la colitis ulcerosa o de la enfermedad de Crohn, que son formas inflamatorias intestinales. Actualmente se sabe que hay una tercera, que se llama la colitis indeterminada, que no tiene demasiadas características ni de una ni de otra, es una intermedia, ¿no? Otro factor, además de la enfermedad inflamatoria intestinal que predispone o puede ser un factor de riesgo para cáncer de colon, los pólipos intestinales, es decir, ¿qué es pólipo? Tumor dependiente de mucosa. Los pólipos intestinales, cualquier tumoración benigna inicialmente que nosotros encontramos en el colon, puede evolucionar eventualmente a cáncer de colon, sobre todo si se trata de pólipos adenomatosos, que son los que más tienen preponderancia a
progresar a cáncer de colon. Entonces, los pólipos hay que estudiarlos. Se encuentra un pólipo, hay que biopsiarlo, mandar a anatomía patológica y obviamente para determinar qué tipo de constitución tiene, ¿no? Otro, la poliposis familiar adenomatosa, lo que se llama comúnmente como PAF, ¿sí? Poliposis familiar adenomatosa. Esta patología consiste básicamente en la formación de pólipos en el tubo digestivo y una gran cantidad de estos pueden ser adenomas, que son los que habitualmente evolucionan a cáncer de colon y pueden predisponer al desarrollo de esta patología en el paciente. Otra patología, el cáncer colorectal no polipósico, llamado también síndrome de Lynch tipo 1 y tipo 2, como vamos a ver más adelante, ¿sí? Y los pacientes con una fuerte historia familiar de cáncer, es decir, siempre es importante preguntar al paciente al paciente mayor que viene con rectorragia, con síntomas que nos orientan a un cáncer de colon, si alguien de la familia había tenido o ha fallecido por este problema para orientarnos más al diagnóstico que estamos sospechando. Entonces, pacientes con una fuerte historia familiar de cáncer de colon es importante averiguarlo al momento de realizar una anamnesis minuciosa seguramente, ¿no? Y hablamos de la etiopatogenia y los factores de riesgo. Y obviamente uno de los factores que más ha sido estudiado para el desarrollo o la génesis de un cáncer de colon es la dieta, ¿no? La dieta puede promover o inhibir la carcinogénesis, el origen de un cáncer de colon. Por ejemplo, las carnes rojas, ¿sí? El excesivo consumo de carne roja, ustedes saben, viene acompañado de bastante grasa, ¿no? Grasa animal. Y obviamente este alimento produciría una irritación, una inflamación crónica a nivel del colon y su consumo exagerado y obviamente continuo en el transcurso del tiempo puede predisponer a cáncer de colon. Esto no quiere decir que nunca coman grasa, pueden comer, pero la clave es tener una dieta variada, lo que les he dicho varias veces, ¿no? Y obviamente esto también va a condicionar niveles elevados de colesterol en las heces, a lo que denominamos esteatorrea, se correlaciona con una mayor incidencia de cáncer de colon. Otro factor dietético, los suplementos de folato protegen de cáncer de colon. Vamos a ver más adelante en qué alimentos existen folato y los de calcio disminuyen la formación de nuevos adenomas, es decir, de nuevos pólipos, ¿no? Y miren, esto es lo que nos gusta tanto, ¿no? Es decir, hay mucha gente que está acostumbrada a consumir bastante carne y obviamente la carne viene con bastante grasa, ¿no? Entonces, el consumo excesivo durante la vida del paciente de este alimento puede predisponer a cáncer de colon, ¿no? Y estos son los alimentos que pueden proteger contra el cáncer de colon, que son los folatos. En todos estos alimentos hay folato. Tenemos la espinaca, tenemos las coles de Bruselas, que son pequeñitas, el plátano, el repollo, la naranja, el brócoli, ¿no? El espárrago, por ejemplo, ¿no? Las frutas como el durazno, entonces los rábanos, es decir, todo esto contiene folato que protege contra el cáncer de colon porque contiene bastante fibra sobre todo, ¿no? Y aquí está lo que les comentaba, una dieta con alto contenido de fibra va a acelerar el tránsito intestinal, es decir, hace de que vayamos más veces al baño, ¿no? Y si vamos más veces al baño, va a haber menor tiempo de contacto del material con bastante grasa o carne que hemos podido ingerir y obviamente esto va a hacer de que no haya demasiado tiempo de contacto con ese alimento y nos protege contra el cáncer de colon. Es decir, es muy importante consumir bastante fibra durante la vida, ¿no? Una dieta con alto contenido de fibra acelera el tránsito intestinal, lo que les decía, y disminuye el tiempo de contacto de la mucosa colónica con los agentes carcinogénicos contenidos en las carnes, por ejemplo, ¿no? Disminuyendo el cáncer de colon. Eso es lo que básicamente quería decirles, ¿no? Hablamos de los medicamentos, otro factor etiopatogénico y también factor de riesgo. El tratamiento hormonal sustitutivo, es decir, ¿qué personas reciben tratamiento hormonal sustitutivo? Las mujeres, cuando llegan a la menopausia, no olviden que una de las manifestaciones más comunes de la menopausia es de que la mujer deja de producir las hormonas que normalmente producía durante su etapa reproductiva activa, ¿no? En su etapa sexual activa y obviamente tiene una serie de alteraciones y el ginecólogo habitualmente le receta estrógenos conjugados. Estos medicamentos han demostrado su efecto protector, disminuyendo la mortalidad de cáncer de colon en las mujeres.
Otro medicamento, las aspirinas y otros fármacos antiinflamatorios no esteroideos han demostrado efectos beneficiosos, especialmente a los inhibidores de la COX-2, como el celecoxib o el robecoxib, por ejemplo, ¿no? Entonces, a nivel mundial, esto está bastante difundido, hay bastantes estudios que demuestran de que el consumo de aspirina, o consumir una o dos aspirinas a la semana, protege para no tener un cáncer de colon. Es decir, este estudio está bastante difundido, ¿no? En relación a los beta-carotenos, las vitaminas C y E, su efecto protector no está demostrado, pero sí lo usamos porque existen estudios, ¿sí? Otro factor etiopatogénico que ya lo hemos comentado, los pólipos, ¿no? Por ejemplo, existe una enfermedad que se llama el síndrome de Peutz-Jeghers, que se caracteriza por la presencia de pólipos en el tubo digestivo, en el estómago, en el intestino delgado, en el grueso, ¿no? Y obviamente esta patología se asocia a manchas melánicas color café con leche a nivel de los labios y en la mucosa de los carrillos. Y obviamente más adelante les voy a mostrar fotos, ¿no? Los pólipos se clasifican histológicamente en neoplásicos, ¿sí? ¿Cuáles son los pólipos neoplásicos? De los cuales hay que tener bastante cuidado porque evolucionan a cáncer de colon. Los adenomatosos, ¿sí? Que pueden ser benignos o malignos, y los no neoplásicos, que son hiperplásicos, mucosos, inflamatorios, y los amartomatosos, ¿no? Los primeros que habíamos hablado, los neoplásicos, los adenomatosos, son considerados, como les decía, precursores de cáncer de colon. Tienen alta probabilidad de transformación maligna a cáncer de colon. Y el riesgo del desarrollo de cáncer a partir de estos pólipos, que son los adenomas, ¿sí? Es directamente proporcional a los siguientes datos. Miren, al tamaño de la lesión. A mayor tamaño del pólipo, del adenoma, mayor probabilidad de que el paciente desarrolle un cáncer de colon. Dos, al porcentaje de patrón morfológico velloso. Es decir, a mayor diferenciación celular, el paciente tiene mayor probabilidad de desarrollo de un cáncer de colon. Y al grado de displasia celular, es decir, al mayor grado de mitosis que se encuentra al hacer el estudio histopatológico, eso nos va a hablar de que tiene mayor probabilidad de desarrollo de un cáncer de colon, ¿no? Y en la parte inferior vemos cómo va creciendo la lesión eventualmente neoplásica a nivel de la mucosa del colon. Los pólipos, hablando un poquito de los pólipos, lo que les decía, ¿qué son los pólipos? Tumores dependientes de mucosa, ¿no? Son tumores benignos inicialmente que aparecen en la mucosa del colon y del recto, suelen ser bastante frecuentes en la población de más de 50 años. Y los pólipos, como habíamos comentado, puede haber hiperplásicos, son los más frecuentes y no malignizan. Los hiperplásicos habitualmente no malignizan. Ustedes saben de que en medicina nada es absoluto, todo es relativo, pero lo que se ve en la práctica, los hiperplásicos habitualmente no malignizan. Los inflamatorios, como los anteriores, tampoco poseen capacidad de malignizar. Y los adenomatosos, estos sí hay que tener bastante cuidado, poseen un potencial de malignidad que va a depender del tamaño y número de los que encontremos a nivel de la mucosa del colon, ¿no? Y miren, vamos a ver en estas imágenes varios tipos de pólipos, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos pólipos de distinta característica, miren. Acá vemos pólipo, pólipo, pólipo. Estos son pólipos inflamatorios, miren, pólipo, un colon lleno de pólipos, ¿no? Estos son los inflamatorios. Estos son los pólipos hiperplásicos. Miren, esto se ve como un empedrado, ¿no? Miren lo bien que se ven los pólipos que hemos comentado, perdón. Vamos al anterior. Miren cómo se ve como empedrado, ¿no? Miren, lleno de todas estas tumoraciones son pólipos. Entonces, este paciente, si los pólipos son adenomas, puede tener predisposición eventualmente a cáncer de colon, ¿no? Otros pólipos, los adenomas. Estos son los que hay que tener cuidado, los que comentábamos, ¿no? Aquí están. Aquí tenemos otro pólipo, otro pólipo, otro pólipo, otro pólipo. Entonces, estos adenomas, estos son los que hay que tener bastante cuidado, hay que hacer un seguimiento estricto, porque estos son los que tienen predisposición a evolucionar a un cáncer de colon. Y esta es la secuencia, de hecho, de lo que le ocurre al paciente para tener un cáncer de colon. Habitualmente empieza en un colon normal, obviamente por factores predisponentes. Aquí tenemos un colon normal,
y obviamente el paciente en cualquier momento llega a tener adenomas, ¿no? Que son pólipos adenomatosos, y estos van a ir creciendo progresivamente, ¿no? Van a ir creciendo progresivamente hasta evolucionar eventualmente a un cáncer de colon después de 10 a 15 años, ¿no? Estos son otro tipo de pólipos, que son los pólipos cerrados. Miren, estos pólipos tienen la característica de que son vegetantes, ¿no? Parecen, son bastante exuberantes y parecen coliflores, ¿no? Miren, ¿sí? Miren cómo están localizados, pueden estar localizados en el trayecto del colon, ¿no? Bastante exuberantes, ¿no? Protruyentes, exofíticos, ¿no? Esa es la característica de este tipo de pólipos, son los cerrados. Otros, los pediculados. ¿Por qué se llaman pediculados? Obviamente, como su nombre indica, se llaman así porque tienen un pedículo, ¿no? Que lo une a la mucosa del colon. Aquí está el pólipo, y esto lo de la parte inferior es el pedículo, ¿no? Hay un pedículo evidente. Este es un pólipo sesil, es decir, solamente se ve la parte terminal, pero no existe pedículo como el anterior. Y el último, este es un semipediculado, no evidente, tiene una base estrecha, ¿no? Este tiene una base larga, ¿no? Entonces, como verán, hay distintos tipos de pólipos y hay que conocer la mayor cantidad de ellos para clasificarlos adecuadamente, y obviamente eso nos va a permitir hacer una mejor evaluación en el paciente. Aquí tenemos un pólipo plano, se puede ver también claramente. Aquí está la lesión, se puede ver. También habrá que biopsiar esa lesión en busca de qué tipo de constitución tiene y si el tejido tiene preponderancia o no eventualmente a evolucionar a una neoplasia, ¿no? Entonces hay que estudiarlo adecuadamente. Y habíamos hablado, ¿se acuerdan? De que puede haber pólipos en algunos síndromes. Por ejemplo, el síndrome de poliposis amartomatosa incluye varios síndromes. Entre los más comunes están el Peutz-Jeghers, que se va a caracterizar por pólipos en el colon y en el intestino delgado, los cuales por su tamaño tienden a sangrar, además de la presencia de lesiones pigmentarias en la boca, lo que les decía, las típicas manchas color café con leche en los labios y en la mucosa de los carrillos, ¿no? Habrá de diagnosticar un Peutz-Jeghers, por ejemplo, del síndrome de pólipos juvenil. Es difícil de distinguir clínicamente del Peutz-Jeghers, pero ¿cuál es su característica? La diferencia radica en que los pólipos solamente son colónicos y no hay manifestación extraintestinal. Esa es la característica de este. Y miren, esto es lo que se ve en el Peutz-Jeghers, ¿no? Miren la característica que tiene, además de los pólipos, el paciente o la paciente tiene la característica de estas lesiones, manchas color café con leche en la mucosa de los labios, ¿no? Y habitualmente también tiene el antecedente de haber tenido rectorragia, episodios de rectorragia, es decir, una de las complicaciones de los pólipos es de que sangran también en cualquier momento y dan hemorragia digestiva alta o hemorragia digestiva baja, ¿no? Y esta es la característica que podemos encontrar a la colonoscopía. Miren, encontramos un gran pólipo, ¿sí? Y eventualmente pediculado, como se puede ver en esta imagen. El anterior era el síndrome de Peutz-Jeghers, y esta es la imagen que se obtiene en la polipos juvenil, donde existe una afectación colónica principalmente, como habíamos dicho, ¿no? Aquí está, miren, se puede ver claramente. Aquí están los pólipos, hay pólipos pediculados, aquí hay otro pólipo, ¿no? Aquí hay otro pólipo, aquí hay otro pólipo, miren, gran cantidad de pólipos. Esta es la característica de la poliposis juvenil. Otro factor etiopatogénico y factor de riesgo, los síndromes de poliposis hereditarias, lo que acabamos de comentar, ¿no? Se caracteriza por la existencia de pólipos intestinales múltiples y manifestaciones extraintestinales asociadas. Dentro de estos, uno de los principales tenemos lo que habíamos comentado, el PAF, que es la poliposis adenomatosa familiar, el síndrome de Gardner. En realidad tenemos varios síndromes de enfermedades polipósicas. Podemos citar el síndrome de Peutz-Jeghers, la poliposis adenomatosa familiar, el síndrome de Gardner, el síndrome de Cronk-Kitt Canadá, entre otros, por ejemplo, ¿no? Habrá que ver qué tipos de pólipos está presentando el paciente y si son neoplásicos o no neoplásicos para determinar el pronóstico del paciente, si van a tener estos la posibilidad de progresar a una neoplasia de colon, ¿no? Son considerados de alto riesgo para el desarrollo de cáncer de colon, los pólipos sobre todo adenomatosos, ¿no? Miren, por ejemplo, en el síndrome de Gardner, la gran cantidad de pólipos que se puede ver, ¿no? Miren,
toda la mucosa del colon está llena de pólipos. Se puede ver esto. Otro factor etiopatogénico y factor de riesgo, hemos hablado de las enfermedades polipósicas. Los síndromes no, enfermedad autosómica dominante no polipósica, con una incidencia de 5 veces, con una incidencia 5 veces más elevada que la poliposis familiar, representa el 1 al 5% de todos los casos de cáncer de colon. Y existen dos tipos de Lynch, el Lynch tipo 1 y el 2. El Lynch tipo 1 tiene la característica de que afecta solamente al colon y el 2 afecta, además del colon, a otros órganos, por ejemplo, el hígado, el intestino delgado, el vaso, por ejemplo, ¿sí? Esa es la diferencia entre el Lynch tipo 1 y el Lynch tipo 2, ¿no? Y miren, le hacemos una endoscopía al paciente y podemos encontrar estas imágenes, miren, este es el ciego, podemos encontrar un gran tumor a nivel del ciego, totalmente exofítico, protruyente, ¿no? Bastante grande, ¿no? Que está cerca, como se puede ver acá, a la válvula ileocecal. Esta es la válvula ileocecal y aquí inicia el intestino delgado, es decir, el ilio, ¿no? Podemos encontrar estas imágenes. Otro factor etiopatogénico y factor de riesgo, ya lo habíamos comentado, la enfermedad inflamatoria intestinal. Es decir, ¿a qué nos referimos? Enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa, ¿no? Miren, la colitis ulcerosa está asociada con cáncer de colon 30 veces mayor que el resto de la población general. Es decir, los pacientes con colitis ulcerosa hay que hacerle endoscopía periódicamente, hay que hacerle un seguimiento estricto porque puede evolucionar en cualquier momento a cáncer de colon. La enfermedad de Crohn también representa un alto riesgo, ¿no? Según los estudios. Otro factor etiopatogénico, antecedentes personales de cáncer colónico, es decir, preguntarle al paciente, ¿no? ¿Usted tuvo alguna enfermedad? Sí, me diagnosticaron cáncer de colon, pero hice tratamiento, estaba en la etapa inicial y aparentemente estaba todo bien. Antecedente personal de cáncer colónico es importante. Tiene un riesgo 3 veces más que la población general de desarrollar un segundo tumor primario en el colon, es decir, muy importante preguntar si ya tuvo el antecedente de esta patología, ¿no? Otro factor etiopatogénico, antecedente de cáncer intestinal en una familia, en un familiar de primer grado, es decir, en alguien de la familia. Las personas que tienen un familiar de primer grado con esta patología tienen un riesgo de 1.8 a 8 veces más que la población en general de sufrir esta neoplasia, es decir, al momento de recabar los antecedentes personales patológicos y no patológicos. Es muy importante preguntar el antecedente de cáncer intestinal en una familia de primer grado, ¿no? Y mire, estos son los factores que están implicados, los que más han sido estudiados en el desarrollo o la génesis de un cáncer de colon, ¿no? Y frente a todo lo que hemos comentado, se plantea la detección sistemática. ¿En qué consiste la detección sistemática? En el PSOH. ¿Qué es el PSOH? La prueba de sangre oculta en heces fecales. Es decir, se dice que todo paciente mayor de 45, 50 años, como a las mujeres, se les realiza el Papa Nicolau. Perdón un minutito. Hola, papito, te voy a volver a llamar, estoy pasando clases. Bien, papito, todo bien. Claro, entonces, como a las mujeres se les sugiere realizarse un Papa Nicolau, a los hombres mayores de 45, buscando qué patología, cáncer de colon. Es decir, el paciente puede estar con rectorragia secundaria a un tumor que está ulcerado. Es decir, eso habrá que siempre buscarlo, ¿no? Recientemente se ha demostrado una disminución en la tasa de mortalidad por cáncer de colon en sujetos sometidos a lo que hemos comentado, a detección sistemática con prueba de sangre oculta en heces fecales y eventualmente rectosigmoidoscopia. Cuando se encuentra sangre oculta en heces fecales, se copia del recto y del sigmoides en busca de que llega solamente hasta 15 a 20 centímetros del margen anal, no se ve ninguna lesión, se sugiere al paciente que se realice una colonoscopía, que va a tener